Bienvenidos a este quinto episodio de La Cripta, titulado El culto de Pechta, una extraña superstición navideña, donde hablaremos de este espíritu originado en Europa. Pechta es un personaje del folclore germano, de quien sin duda hay que cuidarse en periodos de Navidad, ya que si alguien se porta mal o no limpia su casa, ella visitará a la persona y le abrirá el vientre para sacar los órganos vitales y sustituirlos con piedras y paja. En cambio, si hay un buen comportamiento, regala una moneda de plata, por lo que aquí vas a descubrir que no todos los personajes pertenecientes a la época navideña son buenos y, por supuesto, no todos te van a castigar dándote carbón. Su nombre también podría significar epifanía, y es la aparición, manifestación y revelación. Es un momento en donde un mago, chamán o brujo tienen una visión. Esta palabra también se utiliza en la religión católica, designando el momento en donde los Reyes Magos fueron a conocer a Jesús, entre otros momentos. Dependiendo de la época y en los diferentes países tuvo diversos nombres, pero por el cual se le conoce más es Pechta. Todavía no se sabe a ciencia cierta si es un espíritu o una deidad, ya que para la tradición germana reconocen a los espíritus de la naturaleza y no aceptan a las divinidades. Estos espíritus pueden ser tanto de la naturaleza como de los muertos. También la fuerza que tienen los lugares poblados y que llevan a los caminos no conocidos que se ocultan del sol. En diferentes historias o textos se le refiere a Pechta como una diosa, pero en su mayoría, de hecho en los encontrados en Alemania, se le conoce utilizando la palabra Geist, que significa espíritu. Se cree también que las leyendas de Pechta fueron en aumento y que se llegaron a extender a los lugares como Austria, Suiza, Suabia, Bavaria y Alsacia, en donde normalmente se utilizan las lenguas germanas por su origen destacado en la época de las grandes migraciones, que se localizaron en la Alta Edad Media. Del mismo modo, se cree que los celtas influyeron notablemente con respecto a esta divinidad femenina. La primera mención que se hace de Pechta apareció en los primeros años del siglo XIX, encontrados en algunas páginas del Archivo Estatal de Múnich. Estas páginas estaban escritas por un monje que decidió narrar sobre las festividades de Frau Pecht. Nos expuso también sus quejas sobre lo tedioso que es preparar los alimentos para celebrar las noches de invierno en conmemoración a Pechta, y los vicios de limpiar las casas, además de mencionar la relación que tiene Pechta con el simbolismo del sol, como si fuera un ser divino al cual se le suplicaba ayuda y protección en momentos de enfermedad. Sabiendo esto, se le puede simbolizar de dos maneras. En la primera se describe a una mujer hermosa, que utiliza un vestido color blanco. Esta versión del personaje se podría conocer como un elfo pagano germánico, siendo así conocidos los elfos de la luz, damas buenas y benevolentes que protegen y curan a los enfermos. Según cuenta el folclore, Pechta suele caminar por el campo en época de invierno, en especial los días entre Navidad y los Reyes Magos, para entrar en las casas que tienen niños y adolescentes, de los cuales ella sabría quiénes fueron los que se portaron bien y quiénes no. Si los niños se portaban bien, les colocaba una moneda de plata en los zapatos, y para las niñas se preocupaba muchísimo si no habían hilado su tejido de lana o lino designado durante el año. En el caso de la segunda se llega a describir como una anciana malvada, que en los periodos navideños castiga a los que se portan mal. Y por supuesto, sus castigos favoritos consisten en rajar el vientre de las personas y sus órganos vitales los sustituía por basura, es decir, con piedras y paja. Se dice que en un principio Pechta era solo una mujer de túnica blanca y personaje benevolente, pero al pasar los años se fue transformando en una mujer malvada. Una explicación a esto sugiere que su transformación de aspecto maligno se debe a que cuando el cristianismo empezó a expandirse, influyendo en las prácticas paganas, para tratar de eliminarlas, empezaron a difundir a un personaje que en vez de ser bueno y benevolente, es sin duda un personaje el cual desde los niños hasta los adultos le tienen temor,
para tratar de eliminar estas creencias que no eran aceptadas por ellos. Hoy en día, algunos de estos lugares mencionados anteriormente todavía siguen con la tradición de Pechta. Por ejemplo, en Italia existe un personaje el cual se asemeja a Pechta, y su nombre es la Befana, en donde el 6 de enero en las noches visita a las casas de los habitantes italianos para llevarles calcetines. En un principio, Pechta era la que velaba y protegía las supersticiones culturales, como por ejemplo, hilar en los días festivos. Según se cuenta, a Pechta no le gustaba que se hilaran en las épocas festivas. Tiempo después, la tradición empezó a cambiar, ya que se le consideraba como un símbolo de la época navideña y Día de los Reyes Magos. Era Pechta quien observaba a los niños a lo largo del año para saber si fueron niños buenos o si fueron niños malos. A estos últimos les rajaba el vientre para quitarle los órganos vitales y sustituirlos por paja y piedras. También le hacía lo mismo a aquellas personas que no consumían los alimentos permitidos por Pechta, como la trucha y las gachas. Es decir, quien probara la comida que no era tradicional de la festividad o quienes no terminaban de tejer y quienes no limpiaban sus casas eran castigados. El culto de Pechta tuvo un gran giro cuando se estableció un tratado llamado Thesaurus Pauperum en el siglo XIII, publicado originalmente por el Papa Juan XXI. En este se establecía que si se dejaba de comer y beber para celebrar Pechta, se le concedería a las personas riqueza y abundancia. Algunos piensan que Pechta también es un personaje que aparece en la cacería salvaje. Es parte de hecho del folclore europeo y consiste en una lucha de elfos, hadas o muertos, involucrando a un grupo fantasmal. Mencionaba que también participaban en estas casas personajes famosos como Caín, Herodes, entre otros, y pensaban que simbolizaban una futura catástrofe como la muerte de quien la haya visto, una plaga o una guerra. Estas leyendas nos cuentan cómo Pechta vuela a lo largo del cielo nocturno con un ejército de almas perdidas. Son dirigidos con un aspecto de lo más demoníaco que puedas imaginarte. A su ejército pertenecen los niños que han sido bautizados, pero al final nos cuenta que si se empieza a escuchar viento, truenos y relámpagos en las montañas, significa que Pechta está encabezando una cacería salvaje. Su fiesta se empieza a celebrar durante la época navideña, en especial los últimos jueves de diciembre hasta que llega el 6 de enero, relacionado con el Día de los Reyes Magos, y dura los 12 días entre la Navidad y la Epifanía. Estos días están llenos de mucha limpieza doméstica, ahuyentar a los malos espíritus, suerte y riquezas. Niños y adolescentes recompensados o castigados seriamente, las mujeres terminando de tejer el lino y comiendo pescado, gachas y tazones de avena en ofrenda a Pechta. Hoy en día, el personaje del folclore germánico conocido como Pechta se le conoce por ser la que sanciona a los niños que se comportan mal, en especial a los que son mentirosos, y recompensa a los que se comportaron bien y son generosos. En la época navideña, prepárate, puesto que si no limpias tu casa, no giras el hilo, te alimentas de la comida que no permite ella, no ofreces avena y ni te portas bien, lo mejor será que reces, porque llegará Pechta a tu casa para abrirte el vientre, sacarte todo y cambiarlo por piedras y paja. ¿Y tú? ¿Desafiarías la ira de este espíritu navideño?